de cultura a la antigua, parece que le ha preparado un itinerario bastante abarrotado y el hombre, pero parecía que lo decía con cierto toque de humor, no Sí. estaba Señores, salido bien. dice Carlos Fuente que los dos grandes valores de la literatura son el lenguaje y la imaginación, que toda obra se monta sobre lenguaje e imaginación. Le preguntaban a él también que cuando él comenzaba una novela, si ya él tenía los personajes creados en su mente o si los personajes se iban desarrollando a medida que él iba escribiendo. Dice, bueno, que de todo hay un poco. Algunos personajes ya lo tiene, otros se van creando a medida, otros él creía que iban a ser de una forma y resulta que según la novela se va escribiendo el personaje decide ser diferente. Entonces dice él que en el escritor hay de todo un poco, que uno empieza y a veces no tiene ni idea de cómo va a ser el personaje y que el personaje se revela y va naciendo a medida que uno va escribiendo. De todas Señores, formas, ok, sí, Moisés. hay un cuento que a mí particularmente me llama mucho la atención, que leí hace tiempo y releí de nuevo en estos días, que es Jack Moore. Es increíble que un ser humano a la edad de 26 años escriba un texto de esa grandiosidad. Como una persona con esa edad, quizá por el roce mismo que habíamos dicho, quizá por las experiencias que habíamos dicho, puede escribir un texto con tanta, primero, creatividad y segundo, con tanto contenido, con tanto pluralismo. Porque en ese cuento él lo que hace es narrar a través del diario de ese personaje, que era un oficinista cualquiera, cómo con un amuleto que compra, porque era una persona dedicada a comprar antigüedades y eso, que es un Chacmol precisamente, que es el dios de las tormentas y del rayo en lo que viene siendo La mitología la mexicana. mitología, sí, me imagino que mexicana, cómo él compara, cómo él trae de vuelta la historia y cómo él dice la historia nunca muere con ese cuento a través y manejado magistralmente. No sé si ustedes lo recuerdan ese La cuento. sensación que yo tengo con Carlos Fuentes es la misma que uno tiene con los escritores dominicanos que viven en la diáspora. Un escritor que no nace en su tierra, digamos, que nace fuera. O en el caso de en el caso de algunos dominicanos que se fueron muy pequeños a Estados Unidos, muchas veces tiene que demostrar, en el caso de Carlos Fuentes, su mexicanidad, en el caso de un escritor dominicano, su dominicanidad. Y si nos ponemos a ver, Carlos Fuentes quizás sea el escritor más mexicano entre los escritores mexicanos. A mí me Claro, pasa al lado de Quien Rulfo. ha abordado con mayor entereza esa mexicanidad, esa fisonomía del pueblo mexicano en sus diferentes estructuras sociales, porque Carlos Fuentes es un autor citadino, él mismo lo ha dicho, es el autor de la ciudad. Sin embargo, dentro de esa ciudad, mira los diferentes tipos de etnias que hay. Por ejemplo, hay una crítica que hace Carlos Fuentes que es bastante reveladora de lo que es su pensamiento. Él dice, nosotros los mexicanos vamos a los museos a apreciar a los indios y en las calles le entramos a patadas. Dentro de la crítica que él Le hace, gusta más la historia que la realidad sí, actual. dentro de la crítica que él hace en la novela La región más transparente, hay un grupo de gente bien en una reunión tomándose un daiquiri y alguien dice, sí, está muy bien hablar de los pobrecitos, pero ¿verdad que tú te sientes incómodo cuando te sientas al lado de uno en un autobús? O sea, aquí podemos hablar de política y hablar de los pobres y que lo queremos ayudar, pero cuando lo vemos en la calle o cuando lo tenemos frente a frente, la realidad es otra. Ya ahí no lo queremos porque ya ahí tenemos al pobre de verdad. Es muy fácil teorizar sobre el pobre y la pobreza, pero tenerlo de frente Diferentes no realidades. es... Yo lo que sí he notado es unas diferencias importantes a la hora de escribir sus primeras obras, o por ejemplo La muerte de Artemio. Y eso que esta fue un poco vanguardista, porque La muerte de Artemio Cruz, él jugó un poco con los narradores, hizo unos cambios ahí interesantes, pero se siente más sobriedad que las últimas. Me pasó un poco con García Márquez y alguna de las últimas, me parece que Memoria de mis putas tristes o algo así. En este caso, en esta novela, que es la última, salió en el 2009, el año pasado, en septiembre, me parece que terminó de editarse, Adán en Edén, se muestra
mucho más displicente, se muestra, utiliza mucho los paréntesis y las comillas, charla con el lector, está un poco más relajado, no, no tiene tanta seriedad, tanta sobriedad como necesita exhibir en las primeras obras. Entonces, aquí incluso utiliza mucho el cinismo. De hecho, uno de los personajes principales es un... Disculpa, Oscar, un paréntesis. Ahí ustedes están viendo el libro El espejo enterrado, que Carlos Fuentes le dedica de su puño y letra a Ramón Gil. Y de este lado tenemos también de su puño y letra, que se lo dedica a Moisés Muñiz. Ahí está la región más transparente. No podíamos nosotros dejar de enseñar esto, de mostrar esto al mundo, porque definitivamente es un tesoro. Todos sabemos que los libros escritos, los libros en papel van a formar parte de la historia, porque lo que es la digitalización de los textos está eso muy avanzado. Entonces mostrar un libro unos libros como estos, y además firmados y autobiografiados, dedicados a nosotros por una persona tan grande como él, es algo bien interesante y que hay que mostrar al público, yo pienso. Disculpa, Oscar, continúa. No, había terminado la idea, era un poco eso, que se le notaba mucho más relajado a esas alturas, porque bueno, pues tiene mucha soltura, tiene mucha seguridad en sí mismo, y da la sensación incluso de que a veces está conversando con el lector. Decía también que el cinismo que ha cargado en uno de los personajes, Adán Grozbe, un trepa, un tipo que bueno, era aquí lo dice como cínico arribista, que pasó de pobretón estudiante a poderoso mandamás gracias a un afortunado braguetazo. Pues este tipo le carga de un cinismo y de un sentido del humor que a veces parece de él. Siempre hemos hablado que los autores cargamos un poco nuestra personalidad en algunos de los personajes, inevitablemente, y aquí se le siente un poco. Señores, cuando Carlos Fuentes comienza con libros como La región más transparente o La muerte de Artemio Cruz o Las buenas conciencias, es el escritor que está comenzando y tiene que demostrar que él conoce el material, que él conoce el tema, que él sabe de lo que está hablando. Ya en las últimas novelas el escritor puede tener la libertad de aligerar un poco, porque también hay otro público. O sea, el público que le gustan las obras pesadas de Carlos Fuentes tiene, en esa que yo mencioné, digamos, un manjar que disfrutar. Pero también hay otro lector, un lector mucho más suave. Y es bueno que un gran escritor como Carlos Fuentes llegue a todos los lectores. No quiere decir que eso desmerite, no estamos hablando de calidad, estamos hablando incluso en el uso del lenguaje y el tipo de novela. Hay novelas más suaves y novelas más pesadas, dependiendo de la técnica que utilice el autor. Otra cosa que quería decir es que en la sociedad que nosotros vivimos en esta época, uno ve como en la sociedad cada día la inmoralidad es algo que permea toda la sociedad. Sin embargo, uno nota que cuando se trata de la educación o cuando se trata de la literatura, muchas veces se quieren los maestros y el mismo sistema exceder en cuanto a coartar que los jóvenes o los niños lean cierta literatura. ¿Por qué esto viene a colación? Porque en el año 2001, el libro Aura de Carlos Fuentes protagonizó un escándalo en la Ciudad de México debido a que una maestra de secundaria, Georgina Rábago, fue despedida al recomendar esta lectura a un grupo de estudiantes del Instituto Félix de Jesús Bruguière, en el cual se encontraba la hija del entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza. Si nos ponemos a ver, señores, como la sociedad en sentido general ha venido degenerando, como toda la inmoralidad que hay en la sociedad. Sin embargo, a la literatura se le quiere hacer mucho más moralista. El papel de la literatura no es un papel didáctico, el papel de la literatura es un papel de denuncia. Muchas veces la literatura, por ese mismo papel de denuncia que le corresponde, llega a ciertos niveles de crudeza, pero hay una moralina entre la gente que muchas veces ostentan el poder, que no quieren que sus niños, o sea, quieren proteger a sus niños de la literatura, pero no lo pueden proteger de la vida. Entonces forman esos pseudoescándalos, y que se formó en México es más bien un pseudoescándalo, porque como un libro, como Aura, puede hacerle daño a un jovencito. Obedeciendo a una doble moral, porque también podría ser escandaloso
las corruptelas de diferentes gobiernos mexicanos. No sé exactamente en esa época, no recuerdo ahora mismo quién estaba, pero hubo denuncias importantes. Pero señores, es que eso es lo que menos se debería de prohibir de Carlos Fuentes, porque si uno lee Voluntad y Fortuna, es un libro extremadamente fuerte, fuerte